Bienvenidos. Entonces, abran sus Biblias al capítulo 3 de Jueces. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 11. No sé cuántos de ustedes han tenido la curiosidad de leer todo el libro ya, pero este libro tiene entre pasajes difíciles, pasajes que dan tristeza, que golpean, que nos confrontan y que nos recuerdan la importancia que tiene el que caminemos con el Señor, ¿verdad? Así que yo les ruego que trabajemos. Y hoy quiero que pensemos cómo es que Dios levanta a los líderes en las congregaciones, en las naciones, en la ciudad. Ahora estamos en un proceso de elección del liderazgo en la nación, que tenemos más dudas que certezas, más desilusión que ánimo. Y ustedes saben que hay tantas reacciones. Uno oye la radio, yo pues escucho a veces radios de comentarios, y esos muertos de hambre, que ya no más. Entonces hay como diferentes maneras de entender el liderazgo. Y en realidad necesitamos que Dios levante líderes en nuestra nación, que sean hombres íntegros, mujeres capaces, que se puedan enfrentar a la problemática social que estamos viviendo y que podamos sacar adelante nuestra nación. Pero de la misma manera se necesita liderazgo en la iglesia, y en la misma manera se necesita liderazgo en las escuelas, y de la misma manera se necesita liderazgo en la familia, porque los hombres que son llamados a ser líderes, cabezas de hogar, brillan por su ausencia. No tienen esa capacidad. Entonces, alguien tiene que tomar la responsabilidad, decimos. Bueno, ojalá que usted esta mañana se dé cuenta que usted tiene un área de servicio. Si está con su familia, ahí en su familia. En la iglesia, aquí hay una oportunidad para que usted se involucre. Pero también en la sociedad está abierta. Dice la Biblia en Jueces capítulo 3. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Leamos juntos el 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán-Risataim. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y en el 12, sí, volvieron a hacer lo malo. Levanta otro juez y se va a morir usted. Volvieron a hacer lo malo. Bueno, pensando, hermanos, en la necesidad que tenemos en nuestra nación, en realidad tienen que levantarse esos hombres probos, limpios, con el único objetivo de que Guatemala sea bendecida. Que Dios levante ese tipo de personas en medio de una comunidad es un milagro. Es un milagro porque una de las carencias que tenemos en esta sociedad es la moralidad, es la capacidad, es la rectitud, es aquella voluntad de servir para beneficiar al pueblo y al grupo al cual nos elige. Porque hoy ya sabemos, hermanos, la historia que nos cuentan es, que oímos y que se repite constantemente, es que llegan para negociar, para apropiarse de cómo enriquecerse. Pero en el liderazgo, en la vida y en el reino de Dios, el liderazgo no es así. El Señor dice, el más grande de ustedes es el mayor servidor. Y usted tiene que procurar ser una servidora del reino de Dios. Tiene que procurar ser un servidor del reino de Dios. Porque Dios no nos llamó solamente a conocerlo, sino a servirle, a hacer acciones a favor de su propósito y del reino.
Buscando entre la historia, me encontré con un artículo que, por cierto, no es un artículo de un cristiano, sino es un sitio en internet que hace uno de los escritores, Eduardo Montagut, que no sé ni quién es, parece que es un español. El lector avisado español conoce la Concepción Arenal y a la Victoria Ken como dos destacadas mujeres que lucharon por mejorar el sistema penitenciario de nuestro país en momentos distintos. Eso está hablando de España. Pues bien, no fueron las únicas mujeres en el mundo con esta inquietud. En el ámbito anglosajón previo a ambas se encuentra la figura de Elizabeth Gurney Fry, 1780-1845, a la que queremos dedicar nuestra atención en El Obrero, se llama el sitio. Nuestra protagonista fue enfermera, matrona y cuáquera, y ha pasado a la historia por su ímpetu reformista en las cárceles. La visita que realizó en 1816 a la prisión de Newgate fue decisiva. Dicha cárcel se encontraba en la ciudad londinense. Al parecer, en esa época Inglaterra vivía una verdadera oleada de crímenes que tenía a la sociedad inquieta. Elizabeth Fry consideró que el trato que se recibía en las prisiones británicas era muy duro. Planteó un cambio de actitud. En primer lugar, no cabe duda que había una dimensión religiosa en el interés de Elizabeth Fry. Y a través de la difusión de la Biblia entre los reclusos y reclusas, ella misma la leía para las presas. Pero también existía una dimensión más terrenal de Fry. Así es, había que crear escuelas en las cárceles para enseñar y leer, procurar proporcionar un mejor trato a quienes sufrían condenas en la cárcel. Fry tiene mucho que ver con un cambio en relación con los presos en su país, en el resto de Europa, ya que en los otros países fueron conocidas sus ideas y realizaciones, y además que visitó cárceles en otros estados. Los presos eran también seres humanos con dignidad, capaces de autoestima y susceptibles de ser rehabilitados. En este sentido, escribió un informe titulado Las demandas para la prisión y la disciplina, que pudo leer el Parlamento inglés a la reina. Pero además creó escuelas de enfermeras, se dedicó a abrir asilos nocturnos para las personas sin hogar con el fin de que pudieran pasar la noche en los mismos. También puso en marcha organizaciones para atender a los pobres, bibliotecas, y siempre fue una clara defensora de la educación femenina. Sin lugar a dudas, Elizabeth Gurney Fry merece que nos detengamos en ella, aunque sea un momento. Una cuáquera, una de las descendientes de nuestras iglesias. El movimiento cuáquero es conocido, hermanos, por tener una vida, así que se llama cuáquera, ¿verdad? Ustedes saben el aceite Quaker, el Quaker es puro, dice, tener una vida transformada, un testimonio de vida. Los amigos eran conocidos por su veracidad, eran conocidos por su rectitud y eran llevados a la cárcel. Este diario no nos dice que Elizabeth Fry fue llevada a la cárcel por no hacer reverencia a los jueces. ¿A qué? Los amigos también tenían esa cosa que decían que ellos no se postraban ante los jueces, sino solo ante Dios, que era el Señor. Y esto provocó que muchos de los amigos, de los creyentes, fueran llevados a la cárcel por esa convicción. Y le decía, ¿jura usted decir la verdad? Yo no puedo jurar, porque la Biblia dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sino sea sí vuestro sí y no vuestro no. Y entonces, como no, y era una ley jurar, entonces los metían presos. Y entonces así es como llegó Elizabeth a ser encarcelada. Pero de ahí surge la visión y a ella se le conoce en el mundo cuáquero, pero también en el mundo social, como la reformadora de las cárceles en Europa. Las cosas así pasan, hermanos. No surgen, digamos, con personas
súper extraordinarias que tienen los dotes, sí los tienen, pero no están visibles, sino que generalmente surgen con la situación de la necesidad. Fíjese que aquí esta historia de Jueces es repetida, es un círculo vicioso que se va dando y Dios levanta a otra persona y caminan un tiempo y se desatan y sigue el desastre por 450 años. No hubo una sucesión de liderazgo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente está acostumbrada a que la nombremos. Vamos a nombrar entonces a la persona para que haga el trabajo. Y entonces, como ya está nombrada, ellos dicen, bueno, ahora sí puedo hacer algo. El Señor no trabaja de esa forma. Los nombramientos son invenciones que se han hecho en la administración para poder empoderar a una persona frente a otros, pero en realidad las primeras cosas en las que Dios pone en nuestra vida son ver necesidades. Miren lo que pasó acá. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante el Señor. Y se desató una situación. Ya hablamos, ¿verdad, hermanos? Cuando usted se sale del reino de Dios, de las leyes del reino, se encuentra con toda clase de podredumbre afuera. Usted se va a dar cuenta que ahí hay violencia a la que usted ha sido incitado, pero usted ha sido protegido por las leyes del Señor. Ahí hay abuso, ahí hay robo, ahí hay mentira, ahí hay engaño. Todo eso está fuera del reino. Y cuando uno se sale de las leyes, uno comienza a sufrir. Y eso es lo que pasó aquí con Israel. Israel se salió de los parámetros de la voluntad de Dios, de las cosas que Dios le había enseñado. Y como hermanos, todos necesitamos adorar. Como no adoraban al Señor, comenzaron a adorar a los Baales. Y ya hablamos de ese tema. Pero las consecuencias del pecado, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. El sueldo del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted hace una cosa que desobedece al Señor, que rompe una ley divina, el sueldo que usted va a recibir es una muerte. Y no se da la muerte eterna inmediatamente, no se da la muerte física inmediatamente, pero usted comienza a sufrir las consecuencias de haber roto y haber abandonado al Señor. Usted se sale del camino y se encuentra entonces con el dolor, la rebelión, las situaciones que provocan más problemas. Los hijos de Israel hicieron lo malo y como consecuencia comenzaron a sufrir. Ya este mundo está lleno de sufrimiento. ¿Cómo es que surge el liderazgo? Los líderes, hermanos, escogen servir. Escogen servir. Es una decisión que yo tomo. Yo veo la necesidad, yo miro la situación, yo me doy cuenta que hay algo que hacer y entonces yo decido ponerme al frente. Yo escojo hacerlo. Y eso es lo que pasó acá. La necesidad provoca una pasión, dice Maxwell, en una persona. Esa persona actúa en respuesta a la necesidad y esta acción mueve a otros a cooperar. Usted se da cuenta, aquí en la iglesia hay varias necesidades, hermanos. Pero aquí solo tenemos un montón de gente que levanta la mano para decir, hay algo que hacer aquí. Y una manera en como Dios nos llama a nosotros es cuando usted ve una necesidad, es porque posiblemente Dios le está llamando a ponerse al frente. Que usted sea el mejor, pues no sé, hermanos, pero si Dios le ha puesto esa carga, entonces levántese en el nombre del Señor y trate de hacer algo. Así fue como pasó acá. Mire, dice la Biblia que entonces Dios levantó a Otoniel. No nos dice cómo lo levantó. Hablábamos en África, hablar de Kengo, eran las palabras que todavía tenemos que hacerlas, traducirlas, y eran como, ¿cómo se llama cuando hacemos con las letras? Un acróstico, sí, acróstico. Vamos, ¿verdad? Puedo ir, can, con C. Pero dice que con C, ¿qué se necesitaba? Se necesita un campeón, una campeona que se ponga al frente. Alguien que diga, se puede hacer esto usted, lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Y de ahí pues está la afirmación
y después está las otras palabras que no las voy a tratar, pero primero campeones, gente que se da cuenta que hay una necesidad. Mire, necesitamos multiplicar todo. Qué lindo, pues tenemos ya un grupo de alabanza, hermanos, qué bueno eso. Pero da gusto oír tocar a estos muchachos que lo hacen bien, ¿no? Jona, Carlos, hermano en el piano, qué bien lo hacen. Tenemos que pensar en entrenar otras generaciones. Entonces tenemos que abrir clases, tenemos que abrir una escuela, tenemos que trabajar eso, ¿verdad? El grupo tiene que multiplicarse. ¿Por qué? Necesitamos seguir reproduciendo eso. Y por cierto, hermanos, tengo una oferta de un amigo que es jugador de básquet. Él jugó en la selección de su departamento y me dice: vos, yo quiero agarrar un grupito de niños, me dijo, y agarrarlos unos 4 años y enseñarles el básquetbol. Pues quiero decirle, yo le dije, bueno, en mi iglesia te doy la oportunidad de hacerlo. Bueno, las cosas es que él me dijo, si me conseguís los muchachos, los niños, yo puedo enseñarlos y entrenarlos. Entonces tengo la oferta, hermanos, de que si algunos quieren que sus hijos aprendan a jugar básquetbol, porque esa es la oferta, me pueden hablar. Vamos a hacer un grupito, no importa, empezar con 4 o 5, comenzar a tener de distintas edades para comenzar a entrenarlos. Vamos a usarlo acá, tendríamos que ponernos de acuerdo. Pero fíjese usted que hay gente que está viendo la necesidad, porque estábamos viendo el grupo de muchachos que están trabajando ahí en la iglesia, en Claret. Había un grupo como de unos 40 adolescentes. Bueno, los que les estaban enseñando, pues hermanos, no era lo que nosotros les enseñaríamos, ¿verdad? Teníamos un musicón y entonces una de las muchachas estaba enseñándole cómo danzar. Y a ver quién se atrevía a ir y danzar frente a todos. Y entonces, mire, nadie se atrevía. Yo le digo, mira, eso es lo típico de los adolescentes, los 14 a los 16 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tienen pena de manifestarse, de hacerlo. Que quisieran aprender, totalmente, que sí quieren aprender, pero no se atreven. Yo entonces le estaba diciendo yo, es la mejor edad. Yo le decía a mi amigo, porque estábamos ahí esperando nuestro turno, es la mejor etapa para enseñar. Y ya estábamos comentando en eso. Pero yo dije, hermanos, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos cuando nos reunamos? Yo no quisiera, hermanos, que usáramos el tiempo para enseñarles a jugar FIFA. Los traemos a la iglesia y hacemos para jugar FIFA, ¿verdad? No, hermanos, no necesitamos enseñarles eso a los niños aquí. Tratemos de enseñarles los principios. Bueno, servicio. Entonces queremos ver cómo comenzamos esa escuela de básquet. Yo espero que algunos se interesen. A mí, como me gusta eso, pues si alguien se levanta con fútbol, pues también está. La necesidad es el punto de partida. ¿Qué ves tú, Jeremías?, le dijo el Señor a Jeremías cuando lo llamó. Habían 2 cosas que él miraba: una olla hirviendo. Bien has visto, le dijo el Señor, una olla hirviendo. Dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Bien has visto, le dijo. Del norte viene la destrucción, pero yo velo sobre mi palabra para ponerla en práctica. En medio de la confusión, la palabra tiene el poder, hermanos. Y entonces necesitamos hombres que miren, mujeres que vean lo que hay que hacer y decidan integrar, decidan intervenir, hermanos. No se queden solo viendo cómo la gente se destruye. Déjenlos entrar al reino de los cielos, dijo el Señor. Y para entrar al reino de los cielos vamos a tener que tapar caminos. Vamos a tener que hacer, hermanos, muros para que nuestros hijos no se sino guiarlos en un camino previo. Y para eso se requiere mucha energía y mucha capacidad. El pueblo estaba en gran problemas y así fue como Dios levanta a Otoniel. Los líderes, por lo general, surgen como respuesta al clamor del pueblo. El pueblo clamó al Señor, dice la Biblia. Y en respuesta el Señor le mandó a su pastor, o a su líder, o en este caso al juez. La respuesta del Señor llegó ahí. Y ese es precisamente por qué Dios
llama a las personas? ¿Por qué Dios ha puesto gente a su lado? ¿Por qué Dios tiene personas buscando a sus hijos? Dios ha llamado a esos muchachos y tenemos que apoyarles, hermanos. Tenemos que apoyar a la gente que está tratando de atrapar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado como respuesta a un clamor profundo que nosotros tenemos. No queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos que nuestros muchachos se destruyan en las propias decisiones. Los líderes deciden servir. Los líderes perciben una necesidad y al percibir una necesidad se ponen disponibles al Señor. Siempre comienza el liderazgo con una necesidad, dice Maxwell. En la necesidad Dios enciende una pasión dentro de mí y con la pasión Dios conecta mi necesidad, mi pasión o el don que yo tengo con la necesidad para poder suplir. Dios levanta al libertador. ¿Por qué? Porque si no levanta ese libertador, ese Kusan Rizataín hubiera deshecho al pueblo. Y fíjese que más adelante surge el otro rey, que es el que aparece cuando surge Ahod, ¿verdad? Y es interesante cómo Dios llama a Ahod. Lo mismo, volvieron a hacer lo malo. Y entonces dice aquí el versículo 12, volvieron a hacer los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, por lo cual Jehová los entregó a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Y Eglón dice que hizo daño también. Los moabitas vivían al sur y Dios levanta a Eglón. Y Eglón tiene una característica, él es izquierdo, ¿verdad? Él es izquierdo, entonces obviamente, ¿verdad?, donde se ponía la espada era aquí, pero él la usaba de este lado. Entonces él se ingenia. ¿Por qué, hermanos? Miren, el liderazgo, Dios lo llama porque decide servir, ve una necesidad y de ahí Dios conecta mis capacidades con la situación para la solución. Y entonces ahora decide ir a visitar al rey de Moab. Y él llevaba aquí una daga, dice, pero la llevaba aquí de este lado. Y le dieron la bienvenida y todo. Y cuando ya pues él hizo todo lo que tenía, traemos un regalo para vos, y le llevó el regalo y todo. Y después salió, pero cuando ya iba, dice, regresó, le dijo, rey, tengo una palabra de Dios para ti. Pero como él llevaba la daga aquí en la derecha, no se dan cuenta, y entonces él mata al rey de Moab. Y así, después de eso, se encadena un ejército para poder liberarlos del pueblo. Y otra vez, dice, volvieron a tener paz. Bueno, un izquierdo, ¿no? Es un raro, ¿ah? Los izquierdos son raros en nuestra sociedad. Andrés es izquierdo. Y han dicho muchas cosas de él. Es cierto, es muy inteligente y muy capaz, mi muchacho. ¿Verdad? Pero él tiene, entonces, lo que yo quiero decir es, en el reino de Dios no hay ningún impedimento para servir. Si tú usas la derecha, él usa la derecha, te usa con la derecha, pero si tú usas la izquierda, con la izquierda. Y Ahod fue un libertador usando su mano izquierda, ¿verdad? Y sus capacidades. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Cuando Dios levanta a los líderes, porque surge como una respuesta a la necesidad. Y cuando usted decide responder a Dios para comenzar a solucionar algo, entonces es cuando su liderazgo comienza. Dios levanta a los líderes y los capacita también. Debe usted observar cuando lee acá que Dios los levanta. Pero en medio de la caminata, por ejemplo, Gedeón, como lo que vieron el domingo pasado, Gedeón se levanta y dice, a la madre, pero yo no sé si es cierto que vos me hablaste a mí. Porque primero no se trata, fíjate que yo soy el último de la familia y no es así en la tradición, siempre es el primero al que Dios le llama. Entonces el Señor le dice, ve. Pero fíjese que él va en medio, cuando él decide obedecer, van surgiendo las dudas y van surgiendo las situaciones en las que él necesita aprender. ¿Cómo es que se da la capacitación que Dios da? A veces Dios llama a personas que no saben hacer nada. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llama
hay situaciones en las que Moisés dice, Señor, ¿qué hago? Pues él está ahí orando, ¿verdad? Señor, ten piedad, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dice, levántate, agarra esa vara que tienes en tu mano y dile al mar que se abra. Y entonces aprendió Moisés que con la vara de Dios podía hacer cosas extraordinarias. Pero fíjese que la capacitación no se da. Hay gente que, pues sí, hay gente que está capacitada, tiene todas las habilidades, pero no es lo mismo la escuela que la vida. ¿Se recuerda usted? Ay, hermanos, yo cuántos estados de cuenta eché a perder. Porque me pusieron, cuando me gradué de contador, tenía toda la ilusión de ir a trabajar. Y que comencé pues a trabajar y ¿sabe qué hicieron? Tenían 10 años atrasados para poner al día los libros. Ay, Dios mío, esa era una de las cosas más espantosas que me ha tocado enfrentar. Como un mes yo me iba sobre los libros con un sueño y de repente, ¡ping!, y haciéndolo con pluma horrible. Ay, tenía que ir otra vez y decirle al jefe, vos, echa a perder esta página. Bueno, pues la primera vez no hay pena. Él me dijo, no, no tengas pena, mira. Una línea con la que anulaban las páginas. Seguía al otro lado. Pero el problema es cuando uno se equivocaba. Se equivocaba. Eso es duro, hermanos. Y yo dije, no quiero, yo no. Pero si la contabilidad no es esto. La vida es otra cosa, hermanos. En la vida tenemos que hacer tareas difíciles, tareas que no nos gustan, pero es ahí donde Dios comienza a trabajar. Si yo iba a ser un contador, yo tenía que aprender. Y una de las cosas que tenía que aprender es a ser cuidadoso y a tener paciencia y a desarrollar esa habilidad de mantenerme haciendo eso. Eso fue dificilísimo para mí. Yo, mira, hermanos, oraba en la mañana y decía, ay, Señor, no quiero ir a trabajar. Pero no quería ir porque qué espantoso estar haciendo eso durante 8 horas. ¿Ya? Estar pasando con la caligrafía, haciéndola, aquellas letras, así está con eso sí. Bueno, ¿cómo comienza su capacitación? Fíjese usted que Dios no llamó a Oded y le dijo, bueno, mira, pues primero vas a estar en la escuela. Sino, dijo, hay algo que hacer, hay que liberarlos de Moab. Señor, pero, bueno, ve pues, toca la trompeta. ¿Sabes tocar la trompeta? Sí, Señor. Bueno, lo haces bien, mi hijo, lo has hecho bien. Y detrás de él se vino un gran ejército, ¿verdad? Y todos esperaban instrucciones, pero al final le dijo, Dios dice que vayamos contra los de Moab. Y en el camino iban surgiendo. Mire, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Jehová vino sobre los líderes, sobre Ahod, sobre Otoniel. Y el Espíritu del Señor vino y lo extraordinario comenzó a ocurrir, pero en el camino cuando ellos se habían conectado. Entonces el liderazgo no va a surgir, hermanos, si no comienza usted a hacer algo. No vamos a aprender cómo funciona una escuela de básquetbol si no la empezamos. Y es en medio de toda esa cuestión que tenemos que ir resolviendo cosas y aprendiendo y ordenando, y entonces creamos sistemas. Así es como Dios trabaja también con nosotros. Bueno, bendito Dios por las personas que saben. Entonces eso fue una de las cuestiones que tuvo que aprender Moisés. Poco a poco fue aprendiendo. Qué bueno que nosotros naciéramos como padres expertos, ¿verdad ustedes? Ay, Dios mío. Hermana Sandrita, se va a ver en la lucha de cómo disciplinar a sus hijos, porque es parte de lo que uno tiene que hacer, pero uno no se atreve y uno piensa que el niño está muy chiquito y, ay, que yo mejor voy a esperar. Pues mejor hágalo temprano, dice la palabra. Desde temprano lo corrige, porque si no le ganan la victoria a uno. Pero nadie aprende a ser padre de un día para otro. La vida nos va entrenando. Bueno, entonces Dios levanta a los líderes y los capacita. ¿Y cómo es que surgen los líderes? Otra vez Maxwell dice que las personas encuentran un don. ¿Cuál es mi habilidad? ¿Verdad? ¿Cuál es su habilidad? Ayer estaba en un entrenamiento, hermanos, allá de la membresía, y les digo, ¿saben ustedes cuál es su don? Dice, sí. Dice, pues uno dice, yo soy maestro, dice un niño, un adolescente. Yo soy, tenía otro don.
había una muchachita que estaba ahí, como que a la fuerza la tenían, porque dijo, ¿cuál es tu don? Sanidad. Chica, le digo, pero la que necesita sanidad, yo pensé, la que necesita sanidad es ella. ¿Cuál es tu don? Sanidad. Y no me daba la cara. No. Bueno, el don es el punto de partida, pero tienes que sacar algo de alegría de saber decir, mi don es sanidad, hombre, yo quiero orar por los enfermos, yo quiero hacer algo. Bueno, después lo que Dios comienza a hacer es conecta nuestro don con una necesidad que hay que resolver y vamos desarrollando esa habilidad de servicio hasta que nosotros comenzamos a influenciar. Así es como funciona, hermanos. Me encanta también que Jueces expone acá. Yo que comencé con Elizabeth Fry, ¿por qué? Porque fíjese que el liderazgo aquí, en el capítulo 4, se levanta Débora, la profetisa. ¿Por qué levantó Dios a Débora? A ver, ¿qué piensa usted? ¿Por qué levantó Dios a Débora como la líder? Llamó a Barak y le dijo, mira, el Señor dice que vayas. Uno lee ese capítulo, si usted lo lee, se pregunta. Yo estaba en esa pregunta hoy en la mañana y dice, ¿por qué Dios levantó? La primera cosa que preguntamos es, no habían hombres valientes. Bueno, también es cierto, no habían hombres valientes en esa. Barak dijo, ay, yo no voy vos. Si vos vas conmigo, voy. ¿Verdad? Y al fin ella dijo, bueno, voy a ir pues, pero la victoria va a ser para mí, no para vos. La honra va a ser para mí, no para vos. Bueno, hermanos, ¿por qué Dios levanta mujeres en el liderazgo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Yo estoy segurísimo que no es porque los hombres no existen hombres, sino cómo surgen los hombres, cómo surgen los líderes. Los líderes surgen cuando observan una necesidad. Usted tiene una necesidad en su familia. Y cuando usted ve la necesidad en su familia, usted dice, no, esto no puede ser así. Y comienza a liderar la solución. Los líderes no nacen así. Yo no creo, hermanos, que las mujeres estén aquí porque no hay hombres. Aunque, ¿verdad? Pues sí, lamentable que no hayan líderes o seres hombres también. Pero es que el liderazgo está más ligado al propósito de Dios. Y en el propósito de Dios no es solo el privilegio, no es solo para los hombres. En el propósito de Dios todos fuimos llamados a servir, dice la palabra de Dios. Todos y todas. Y necesitamos mujeres que se pongan al frente como Débora, que se atrevan a liderar el ejército. Y lo que encontramos ahí es que el Espíritu de Dios vino sobre Débora y lideró al ejército para atacar a este rey que dice que les estaba provocando una cosa pero durísima al pueblo. Los trataba con dureza, dice. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, a ver, capítulo 4, profetiza mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo la palmera reconocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. En los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Ella era profetisa y era juez. Como profetisa enseñaba la palabra, como juez ejercía la justicia. Un día Débora envió a Barak y le dijo, a Abinoam de Cedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor? Y ahí lea la historia usted. Y os entregaré en las manos al ejército de Sísara. Este Sísara, dice, mire el versículo 3, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Una situación de verdad difícil. Y los hombres escondidos, esperando que los llamemos. Qué desgracia, hermanos.
La verdad es que sí es una desgracia. Los hombres tenemos que liderar también. Pero fíjese que es ahí donde se levanta Débora. Yo no creo que Débora se levantó sola porque no había nombre, sino en el propósito de Dios está el liderazgo para las mujeres. Y es posible que usted está cediendo ese espacio al enemigo porque no ha tomado su papel en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Está esperando que se levante un hombre. Y usted vive como un ruin, como Nabal. Leí esa historia esta semana en mi devocional. Dice que Abigail era una mujer bella e inteligente y estaba casada con un hombre que era necio, borracho. Era una desgracia ese tipo. Yo me pregunté, ¿cómo Abigail llegó a formar parte de esa familia? Tenemos que recordar que los matrimonios se arreglaban en el pasado. Y como aquel dice que era rico, tenía más de 3,000 ovejas, dijo, este es buen partido. La peor cosa que podemos hacer con los hijos, pensar en el dinero nada más. Ese, mira, licenciado, magíster, ese te puede dar. Pues sí, gracias a Dios por la capacidad, pero es que, hermanos, este Nabal era un cero a la izquierda, pero había una mujer ahí que salvó esa familia, ese hogar, la hacienda. ¿Por qué? Ahí es donde está la situación, el liderazgo de la mujer. Es valioso el hecho de que tengamos damas en la iglesia y que no sean de las que estén esperando que les digamos, sino toman el liderazgo de acuerdo al don. Lo que usted sabe hacer, hágalo en el nombre del Señor. Supla una necesidad. ¿Por qué? Hace falta eso, hermanos. Y entonces los líderes no solamente, el liderazgo no está limitado a los hombres. Bueno, aquí tenemos ahora a hermana Milena y tenemos en el concilio casi más de la mitad de mujeres. Aquí sobrepasamos las expectativas, ¿verdad? Una necesidad que usted observa, le pregunto, ¿qué está haciendo usted para suplirla? ¿Tiene algo usted para suplirla? Pues tal vez no lo tiene. Mira algo aquí alrededor de usted que pueda integrarse. Tal vez esa es su capacidad, buscar al que puede hacerlo. Bueno, la necesidad muchas veces es el llamado a intervenir. El líder decide servir, toma la decisión. El líder también se da cuenta que hay una necesidad e interviene en la necesidad. Y es en medio de eso que Dios va a capacitar a la gente. Aquí, hermanos, el problema era que todo el mundo pensaba que era fulano quien tenía que hacerlo. Y dijo, él puede, él está mejor capacitado que yo. Que lo haga él, que lo haga él. No es así, hermanos. ¿Te abrió los ojos el Señor a una necesidad? Puede ser que tú tengas las herramientas para suplirle. Si no, tú tienes la habilidad para buscar a alguien. Pero la idea es que esa necesidad tiene que suplirse. Y tenemos que pensar qué hacer. Bueno, así es. Al principio así miramos, ¿verdad? Ayer otra vez, allá en Cerro, decía la hermana, ¿y qué está haciendo la iglesia madre? Para ayudarnos, ¿verdad? Pues sí, le dije, mira, algo estamos haciendo, hermanas, pero no es tal vez lo que usted ha visto. Pero lo que quiero decir es que casi todo el mundo estamos esperando que otro nos venga a hacer a nosotros. Es una tendencia maligna que hay que destruir. El Señor trata diferente. Dios llama a las personas. El capítulo 1 de Jeremías tenemos el llamado de Jeremías. Desde el vientre te conocí. En el vientre de tu madre decidí que tú eras profeta para las naciones. Así que levántate y vas a ir y te doy poder para derribar, plantar, destruir y afirmar. Pero tienes que leer, ay Señor, no sé hablar, soy un niño. Levántate porque a todo lo que yo te mando irás. Y de ahí el profeta comienza a pensar. Lea usted el capítulo 1 al llegar a su casa.
Vino entonces palabra de Jehová al Señor diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú? Respondí: veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor: desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Miren lo que estaba viendo Jeremías. Él miraba la palabra de Dios, tenía la palabra en su mano y miraba el huracán que se estaba acercando hacia ellos. ¿Por qué aquí llamo a todas las familias de los reinos del norte?, declaró el Señor. Y vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos porque por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron a las obras de sus manos. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, dile lo que yo te mande, no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo y la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Es así como Dios levanta y como Dios sostiene. Ahora, usted se da cuenta, usted que ya tomó un chancecito aquí en la iglesia, se da cuenta que esto no es fácil, hermanos. Usted que nos está ayudando, quiero decir, vea que cuesta, hermanos, cuesta, hombre, cuesta hacerlo. Se ve fácil, pero ¿por qué? Porque se trata de mover la voluntad de las personas. Pero hay que seguir adelante. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuándo lo vamos a ver a usted liderar? Ese es el punto de partida, hermanos. Bueno, me dice pastor, ¿cómo? Vea una necesidad, abra sus ojos. Estábamos platicando con Federico un día de estos y me dice, vos, yo aquí. Por cierto, yo había estado en ese pensamiento también esa semana. Él está empezando una iglesia latina en el norte de California y lo llamaron porque él vino en Camboya, él tenía una academia de fútbol y me dijo, mira, ya comencé la academia, y él pensó que era de poner el rótulo y cientos de personas iban a venir, ¿verdad? Comenzó a ponérsele duro a la cosa y no, ya tengo 6 meses vos y no puedo hacer nada, no sé qué hacer. Y yo solo veo aquí, mano, me dijo, desierto. Así entonces yo había estado meditando mucho esa mañana o esa semana en Juan 4, la mujer samaritana, y después cuando el Señor les dice, alzad vuestros ojos. ¿Recuerdan qué dice? Alzad vuestros ojos. ¿Y qué? ¿Alguien sabe ese texto? Y mirad los campos que están listos para la siega. Y esa mañana yo le digo, Señor, yo solo miro nubes, Señor. Yo no miro nada, yo no miro cosecha que levantar. Abre mis ojos, Señor. Y entonces comencé a ver y comencé a pedirle a Dios que me abriera mis ojos. No veo lo que tú estás viendo, Señor, solo veo la desgracia. Y entonces, bueno, ya yo había logrado abrir un poquito mi visión. Esa semana había pensado en hacer otras cosas. Y entonces le dijo, mira, Fede, le digo yo, ¿y qué estás viendo? Pues así fue como comenzó. ¿Qué ves? Le dije, mira, vos, yo solo veo aquí gente que no quiere, una iglesia que no responde, no logramos hacer nada, me dijo. Pues mira lo que dice Jesús, alza tus ojos, dice que los campos están blancos. ¿No miras los campos? No miro, me dijo, no miro nada. Pues, Fede, no estás viendo lo que Dios está viendo. Tienes que ver lo que Dios ve. Y me dijo, vos
tenés razón. Estoy enfocado en el problema, no estoy enfocado en donde Jesús tiene sus ojos. Y entonces, bueno, como a los 3 días le dije, ¿qué estás viendo, Fede? Ya miro más claro, me dice. Ya miro más claro. Sí, efectivamente, hermanos. ¿Qué es lo que está viendo usted? Alce sus ojos, dice el Señor. Mire los campos. Están listos para ser cosechados. Y dice el Señor, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y definitivamente si nosotros no abrimos nuestros ojos y no vemos lo que Dios ve, vamos a estar siempre limitados. Y este fue el problema que se le dio repetidas veces en Jueces. Las personas no podían ver lo que Dios podía hacer con ellos y a través de ellos. Solo unos cuantos se levantan, dicen vamos, y cuando lo hacen lo logran. Yo quiero animarle en el nombre del Señor. Dios le puso en esa cuadra, le puso en ese condominio, le puso en esa comunidad, le puso en esa oficina, le puso en ese colegio, en esa universidad, en esa empresa, en esta iglesia. Porque usted necesita ver lo que Él está viendo. Y ahí es donde tenemos que centrar. Sendas Dios hará. Vamos a pedirle al Señor. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Repitámoslo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Vamos a orar. ¿Qué es lo que mira usted en su vida hoy? ¿Qué es lo que mira en su familia? ¿Qué es lo que está viendo en su economía, en su ministerio? Abra sus ojos, hermanos. Y si no, dígale al Señor, abre mi visión, Señor. Abre camino aquí, Señor, porque yo no veo camino para caminar. Padre, en esta mañana nosotros aquí estamos como tu pueblo. Nos has abrazado en la cruz de Jesús. Nos has atraído a ti, Señor. Porque el deseo que tú tienes con nosotros es que seamos capaces de ver lo que tú ves. Abre mis ojos, Señor. Pídale al Señor, abre mis ojos, Señor. Abre mis oídos, abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Permíteme levantarme, Señor, para responder a esa necesidad. Dame la fuerza para escoger servir, Señor. Dame el valor, Señor, para ponerme enfrente como un campeón, como una campeona, para avanzar en la dirección tuya. Quita el miedo y la incertidumbre. Quita, Señor, las excusas que yo mismo he fabricado para no hacer lo que tú quieres. Pero en el nombre de Jesús te clamo esta mañana. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que abra nuestros ojos para ver lo que tú quieres que nosotros como iglesia hagamos.
en el mundo, aquí en las cercanías donde vivimos, con la gente con la que nos has conectado. Señor, hay cosas que hacer. Guíanos a ellas, Señor. Abre camino, Señor. Cierra puertas, Señor. Abre puertas, Señor. Envía tu gracia, enseñándonos que ahí quieres avanzar. Levántese en el nombre del Señor esta mañana y dígale: Señor, en tu nombre decido enfrentar mis tropiezos, mis luchas, mis necesidades, mis limitaciones, y me pongo disponible a ti, Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Así es, hermanos, Dios con nosotros, la esperanza de gloria, dice su palabra. Dé un abrazo a su hermano, déle una bendición, dígale: Dios va a abrir tus ojos, Dios va a abrir caminos, Dios te va a ayudar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta mañana y que la palabra de Dios produzca fruto para su gloria. Gracias, hermanos.